que estudiaba realmente pues la anatomía y no quedarnos solo con la parte estructural, sino que aquí pues ya hablábamos que la anatomía es más que lo que podemos observar a simple vista. También son aquellas estructuras que no podemos ver a simple vista y que necesitamos pues la ayuda de otras técnicas o de otros instrumentos que en la clase anterior pues comentaban de algunos de los instrumentos, principalmente el microscopio, para ver aquellas estructuras que son tan pequeñas que no son perceptibles con nuestro sistema visual. Y la anatomía entonces se clasificaba en eso, en una anatomía macroscópica y en una anatomía microscópica, que ya vamos a ver posteriormente de qué otras ramas, de qué otras ciencias se ayuda a la anatomía para estudiar de una mejor manera pues el cuerpo humano. Y teníamos el concepto, que también ya lo habíamos explicado en la clase anterior, no me voy a detener mucho en eso, en el cual pues teníamos un marco más general de la anatomía, o sea que no estudiaba solamente el hecho de cuál era la forma de una estructura, sino que ya decíamos que era una ciencia y que se encargaba tanto del estudio de la morfología y de las estructuras de los seres vivos. Es decir, pues que se encargaba de analizar la forma, la localización, la distribución, la relación y la topografía de los órganos y que componen pues a los seres vivos. También ya habíamos visto esto con ustedes, que era pues de dónde venía pues la palabra anatomía y la palabra fisiología. Ya abordamos nosotros ese tema y vamos a avanzar mejor en las cosas que nos quedaron pendientes. Entonces no me voy a detener en esto porque eso pues ya lo habíamos hablado. Y pues esto es lo nuevo de ahora, ¿verdad? Saber pues cuáles son esas ramas que ayudan a la anatomía para comprender mejor nuestro organismo, para comprender mejor el cuerpo humano. Entonces tenemos ramas tanto de la anatomía, así como también ramas, hay otra rama que va de la mano, podemos decir como la hermana de la anatomía, que es la fisiología. La fisiología, decíamos anteriormente, que era la función de las estructuras, eh, la función de nuestro organismo, cómo funciona, por qué se dan esos procesos. De eso pues se encarga la fisiología. La anatomía tiene que ver más que todo con la estructura, con la forma, con la localización, para poder pues determinar la ubicación exacta de una estructura en nuestro cuerpo. Ahora bien, hay una serie pues, de ramas que nos ayudan para tener un marco más general de cómo está estructurado nuestro cuerpo. Tenemos entonces la embriología. La embriología no es nada más pues, que el estudio de aquellas estructuras que se deban a desarrollar o que se desarrollan desde el momento de la fertilización del huevo hasta la octava semana en el útero. Quiere decir que un embrión es desde el momento que se fertiliza el huevo, o sea, desde el momento de la fecundación hasta la octava semana en el útero. Después de esa octava semana ya eso no es un embrión, sino que se vuelve ya en un feto. Entonces, cada una de estas ramas tiene su, digamos, su objetivo o su objeto de estudio. Entonces, vamos a decir que un embrión es a aquel ser vivo que comprende, como ya lo dice ahí, desde el momento de la fertilización hasta la octava semana del útero. Después de esa octava semana, eso ya no puede decir que es un embrión, sino que eso ya es un feto. Luego tenemos otras ramas de la anatomía, que es la biología del desarrollo. La biología del desarrollo estudia las estructuras y cómo éstas se desarrollan desde el momento de la fertilización hasta la forma adulta. En pocas palabras, quiere decir que la biología del desarrollo va a estudiar a los seres vivos desde el momento que se da la fecundación y a lo largo de toda su vida. Hablamos de la forma adulta porque se entiende que en la edad adulta es cuando se alcanza el mayor desarrollo del cuerpo humano, porque después cuando llegamos pues, a la tercera edad ya va a un proceso degenerativo. Entonces en la edad adulta es cuando se alcanza el máximo desarrollo del organismo o del cuerpo humano y por eso se entiende como la biología del desarrollo. No quiere decir que después de la edad adulta la biología ya no sigue estudiando el cuerpo o el ser humano, claro que sí, porque va a estudiar sus procesos degenerativos, cómo afecta pues la edad al cuerpo humano. De eso se encarga la biología del desarrollo. Luego tenemos la histología, que esta va de la mano con la anatomía microscópica.
porque es aquella ciencia que me permite estudiar estructuras microscópicas, o sea, a los tejidos. Hay tejidos, o por lo menos las células que conforman estos tejidos, perdón, no lo puedo ver a simple vista. Entonces es aquí cuando la anatomía se ayuda de la histología para hacer un estudio de eso, para estudiar a las células, para estudiar a los tejidos y de esta manera pues tener una mayor comprensión de cómo está estructurada microscópicamente muchas estructuras de nuestro cuerpo. Luego tenemos la anatomía de superficie. ¿A qué se refiere la anatomía de superficie? Yo les decía en la clase anterior que la anatomía las estructuras anatómicas tienen puntos de reparo. Aquellos puntos que yo, con solo observar una estructura o con la característica de esa estructura, yo sé qué estructura estoy viendo o a qué estructura me estoy refiriendo. Cuando yo la veo, cuando la observo, o sea, cuando la palpo. Entonces la anatomía de superficie hace referencia a eso. Hace referencia a estructuras anatómicas y de la superficie de estas, a través de dos técnicas, que son la inspección y la palpación. Luego tenemos otra de las categorías que es la anatomía macroscópica, esa es la que todos conocemos. Es aquella rama de la anatomía en el cual yo puedo analizar una estructura sin la utilización de un instrumento que me amplíe una imagen. Eso lo puedo ver yo a simple vista. Puedo reconocer una estructura solo con verla. A eso se refiere pues la anatomía macroscópica, todo lo que puedo ver yo a simple vista. Luego tenemos la anatomía de aparatos y sistemas. Cuando hablamos de la anatomía de aparatos y sistemas, ya esto me está incorporando diferentes órganos que funcionan o que tienen una funcionalidad similar o para un fin, como en el caso de los aparatos que conocemos, como el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el cardiovascular, que hay órganos que se unen para un fin. A eso se refiere la anatomía de aparatos y sistemas. Luego tenemos la anatomía regional, en la cual pues ya esto hay un estudio de regiones específicas del cuerpo, como en el caso cuando estudiamos pues los miembros superiores o estudiamos los miembros inferiores, estudiamos el tórax, estudiamos el cráneo, estudiamos el abdomen, a eso se refiere, regiones específicas del cuerpo. Luego tenemos la anatomía radiográfica. Esta nos sirve como diagnóstico de algunas enfermedades, ya que en la clase anterior alguien me comentaba eso de los rayos X. Y les decía yo, claro, los rayos X es una técnica que nos sirve para poder nosotros observar estructuras corporales y podemos observar también lesiones de esas estructuras corporales que no las podemos ver a simple vista, a menos que haya pues una deformidad marcada o una lesión marcada en la cual pues lo puedo observar. Pero como en el caso de una fisura, eso no lo puedo determinar yo a simple vista. Necesito pues esa técnica de rayos X para ver las estructuras óseas. Y no solo las estructuras óseas. Con los rayos X yo puedo determinar también la presencia de líquidos, la presencia de aire y principalmente pues una fractura en una estructura sólida. Luego tenemos la anatomía patológica. Esta se encarga de estudiar aquellos cambios estructurales asociados con la enfermedad. Ya les mencionaba yo que los rayos X se vale pues para hacer diagnóstico, ya sea de una fisura o de una fractura. Entonces la anatomía patológica lo que ayuda es a saber cómo es esa estructura en condiciones normales y con esta saber cuáles son los cambios que ha sufrido esta estructura y que por eso puedo decir yo, sí, esa estructura no está bien. Algo está pasando en esa estructura porque tiene estas características y ahora presenta estas otras. Entonces para eso me sirve la anatomía patológica, para saber todos aquellos cambios estructurales que van a una enfermedad. Bueno, estas son las ramas tengo una duda. Hola, dígame. Entonces, la anatomía patológica es la comparación de un cuerpo sano con al identificar la enfermedad, digamos, a qué es lo que está reaccionando el cuerpo. Correcto, porque lo normal es la fisiología. La fisiología estudia cómo funciona normalmente nuestro cuerpo. Cuando hablamos de anatomía patológica quiere decir que vamos a estudiar cómo se van a ver esas estructuras cuando tienen una lesión, no en condiciones normales, sino que esto estudia la enfermedad, los cambios que se han originado a raíz de una lesión. Eso es lo que estudia. Es como que nosotros veamos, por decir así, un fémur en condiciones normales y lo podemos determinar.
Tenemos sus puntos de reparo, cómo es, el grosor, el largo, la consistencia y todo eso. Ahora bien, pero imagínese usted tiene una fractura de fémur. Entonces, ahí entra la anatomía patológica y comienza a hacer características de cómo está ese fémur en condiciones no normales. Y entonces usted va a empezar a decir, ah, sí, ya tiene una deformidad, o sea, el fémur tiene que ser de esta manera, pero presenta esta deformidad, presenta esta tumoración, presenta X cosa. Entonces, de eso se encarga la anatomía patológica, de describir aquellas lesiones y aquellos cambios que ha sufrido una estructura posterior o durante se haya lesionado. ¿Me doy a entender? Porque después vamos a ver que Sí, hay sí. otras que ya no tiene que ver, eso solo tiene que ver a nivel estructural, no funcional, solo tiene que ver a nivel estructural. ¿Qué es lo que ha cambiado en esa estructura para decir que hay una enfermedad? De eso se encarga la anatomía patológica. No se encarga de función. Ya vamos a ver quién sí se encarga de esa función. Ok, estas son las ramas de la anatomía, porque tenemos también las ramas de la fisiología. Yo les decía que la anatomía es de lógica. Si nosotros unimos prefijos y sufijos, sin necesidad de conocer un concepto, yo determino a qué se está refiriendo. Por ejemplo, cuando uníamos la palabra anatomía, decíamos que se desglosaba, ¿verdad? Y que al final significaba la ciencia del corte superior o el estudio de las estructuras del cuerpo. Entonces, igual, la fisiología viene también de una connotación de dos palabras, de Piscis y logía. Piscis, que significa naturaleza, y logía, estudio, o sea, el estudio de la naturaleza. Pero, en el caso de la anatomía, vamos a decir que la fisiología es el estudio de las funciones del cuerpo, cómo el cuerpo funciona normalmente. Y así como la anatomía, esta también tiene sus ramas. Y tenemos la neurofisiología. Si nosotros desglosamos eso, neurofisiología, vamos a decir que es entonces el estudio neuro de neurona, o sea, el estudio de las neuronas, por decir así. Pero, si nosotros queremos hacer ese concepto más grande, podemos decir entonces que la neurofisiología estudia el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, con todas aquellas propiedades. Ya como concepto, vamos a decir, la neurofisiología estudia las propiedades y las funciones de la célula nerviosa. Pero si nosotros lo unimos, solo neuro, de neurona, fisiología, estudio. Estudio de las neuronas. Entonces usted ya puede formar su propio concepto sin ni siquiera ya aprenderse pues el concepto. Usted ya sabe, sí, esto es estudio del sistema nervioso central. Principalmente estudia a la célula nerviosa. Igual que en la endocrinología. La endocrinología tiene que ver con las hormonas, con algunas glándulas. La endocrinología estudia las hormonas y cómo controlan las funciones del cuerpo. Cuando tenemos pues un problema ya sea de tipo metabólico, es cuando nos mandan, ¿verdad?, para el endocrinólogo. Cuando tenemos algún problema, ya sea de tiroides, cuando tenemos algún problema de páncreas o de alguna otra, de una otra glándula que está secretando pues hormonas de una forma descontrolada, entonces es que nos mandan para el endocrinólogo. Y la endocrinología es la rama encargada de eso, de la función de las hormonas. Luego tenemos la fisiología cardiovascular, ya como su nombre dice, el estudio pues del aparato cardiovascular, incluyendo el corazón y los vasos sanguíneos. En este momento pues la inmunología ha adquirido una gran relevancia con esto del COVID-19, porque la inmunología es aquella rama de la fisiología que estudia el cuerpo y cómo éste se defiende de causantes de enfermedad. Cuando hablamos de la inmunología, vamos a decir que hay una relación de dos elementos, antígenos y anticuerpos. Cuando hablamos de esa relación de antígenos y anticuerpos, quiere decir que los antígenos son dados por los agentes agresores. En este caso, un antígeno puede ser dado por una sustancia química, como un veneno, una bacteria,
un virus, un parásito, eso nos va a provocar antígenos. Y los anticuerpos son los generados por nuestro sistema inmunológico para contrarrestar el daño que nos están ocasionando esos antígenos. En el caso del COVID, como era un virus nuevo, entonces nuestro sistema inmunológico no tenía un mecanismo de defensa para él. Entonces, se tienen que generar nuevos anticuerpos para contrarrestar esa enfermedad. Pero para que se generen anticuerpos, usted tiene que estar expuesto, principalmente ya sea un virus o una bacteria, para que su organismo genere ese tipo de anticuerpos que lo van a proteger para dicha enfermedad. Entonces, en la primera exposición de una sustancia, usted no tiene anticuerpos ante esa sustancia, sino es hasta la segunda exposición que usted ya ha generado o su cuerpo ya ha generado anticuerpos que van a llegar a defenderlo contra ese tipo de lesión. Un ejemplo puede ser la gripe. Muchas veces sus compañeros tienen una gripe, pero bien pues. Usted está con ellos y no se la pasa. ¿Por qué? Porque lo más probable es que usted ya estuvo expuesta a ese tipo de virus. Y entonces su cuerpo ya generó anticuerpos para ese virus y a usted no se le presenta la enfermedad. Pero muchas veces, allá a lo lejos, estornuda una persona y el día siguiente usted ya tiene la gripe. ¿Por qué? Porque usted quizás nunca había estado expuesto a esa cepa de virus. Por lo tanto, como no había anticuerpos, a usted se le desarrolla la enfermedad. Pero desde ese momento ya su organismo se preparó para ese tipo de virus y cuando tenga exposición nuevamente a ese virus, a usted ya no le va a dar. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya generó anticuerpos ante ese virus. Ahora bien, el COVID-19 que está en boga ahorita, como nadie tenía anticuerpos ante eso, no sabíamos cómo nuestro organismo iba a reaccionar a tal injuria. Entonces, hemos visto pues que ha generado muchas muertes por eso, porque no estamos preparados para a ese tipo de virus. ¿Por qué? Porque ninguno tenía anticuerpos porque era un virus nuevo. Ahora bien, por eso piden ahora el plasma de las personas, porque el plasma de las personas ya generó esos anticuerpos. Entonces, cuando usted le inoculan el plasma de una persona que ya estuvo expuesto a esa enfermedad, entonces su sistema inmunológico ya sirve como una vacuna. A su sistema inmunológico ese plasma le sirve como una vacuna. ¿Para qué? Para generar anticuerpos y así cuando usted tenga exposición al virus o si ya tiene el virus, ya el organismo tiene la forma de cómo defenderse ante ese virus. ¿Se comprende? Sí, sí. Sí, Okay, entonces de eso se encarga la inmunología, de estudiar la forma de cómo nuestro organismo se va a defender ante agentes agresores. Luego tenemos la fisiología respiratoria. La fisiología respiratoria, como ya saben ustedes, pues habla del aparato respiratorio. ¿Y qué es lo que va a estudiar? La función de los pulmones y de las vías respiratorias. Cómo entra ese aire, cómo extrae el oxígeno, cómo ese oxígeno viaja en el torrente sanguíneo, cómo se da ese intercambio y todo eso. Que posteriormente pues vamos a estudiar de una forma un poquito más detallada pues este tipo de sistemas. Luego tenemos la fisiología renal, como su nombre lo dice también, estudia el riñón, las funciones del riñón, porque el riñón no solo sirve pues para excretar orina, sino que vamos a ver que tiene otras funciones. Ya vamos a tener un apartado ahí donde tenemos las funciones principales de cada uno de estos sistemas. Luego tenemos la fisiología del ejercicio, que es la que les va a competir a ustedes de aquí para allá, en el cual lo que estudia pues es cambios en el funcionamiento celular y de los órganos en la actividad, en este caso celular. Todos aquellos cambios conformacionales que ocurren en el organismo a raíz de la actividad física. Porque no es lo mismo una célula muscular de una persona sedentaria, hablando de sedentarismo, aquella persona pues, que no practica ningún tipo de ejercicio y ninguna actividad física, son aquellas personas que se dedican prácticamente solo a hacer actividades diarias como las cotidianas en su trabajo y no realizan otra actividad afín que no sea relacionada pues con su actividad laboral. En cambio, cuando alguien ya tiene una rutina de ejercicio, entonces aquí pues es donde se dan esos cambios. Ya cambia el comportamiento del organismo a nivel celular. Aquí pues es cuando vimos los niveles de organización y estructural de nuestro cuerpo. De esto depende. Cuando hacemos actividad física, estamos actuando en los 6 niveles organizativos. Estamos actuando a nivel celular,
a nivel de tejidos, a nivel de órganos, a nivel de sistemas y a nivel pues de organismos. Y la otra hermana, de la que me preguntaba su compañero, de la anatomía, de la, ¿cómo que se llama? La que teníamos anteriormente, de la anatomía patológica, tenemos acá la fisiopatología. Esta sí se encarga del estudio de los cambios funcionales asociados con la enfermedad y el envejecimiento. Esa es la diferencia de la anatomía patológica y de la fisiopatología. La anatomía patológica solo se encarga de estructura, a nivel estructural, qué está pasando en esa estructura, en su conformación física, por decirlo así. En cambio, la fisiopatología va más allá, porque eso estudia aquellos cambios que están ocurriendo en la enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando o cuál es el tipo de lesión que está generando dicha enfermedad a un tejido o a una estructura y cómo se comporta esta en el organismo? De eso se encarga la fisiopatología, de todos aquellos cambios asociados tanto a enfermedades externas, así como también a el envejecimiento, que es un proceso natural que sufre pues todo organismo vivo. Entonces, como ven, la anatomía no solo funciona por sí sola, sino que la anatomía se vale también de otras ramas para tener un mayor estudio del cuerpo humano, o sea, estudiarlo de una forma más específica y saber de esa manera, pues, saber identificar una serie de procesos que no podrían ser estudiados sin la ayuda, pues, de todas estas ramas, tanto de la anatomía como de la fisiología. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, todo bien, Ok, doctor. Sí, ok. doctor. Entonces, Todo bien. continuamos. Esto ya lo habíamos visto nosotros, pero lo puse siempre para manera de repaso, para recordar pues aquellos niveles que van a ser pues pregunta de examen en algún momento, o alguna pregunta de un corto, para ver si se recuerdan ustedes eh, a qué se refería pues, con estos niveles de organización estructural. Solo a manera de repaso. Sabemos que son 6 niveles. Está el nivel atómico, el nivel celular, el nivel tisular, el nivel de órganos, el nivel de sistemas y el nivel de organismos. Esto lo vimos detalladamente nosotros en la clase anterior. Que les decía yo pues que teníamos en el nivel atómico la unidad más pequeña o la unidad más básica, que serían los átomos. La unión de estos átomos, les decía yo que formaban moléculas, principalmente la molécula de agua, formada por H2O, o sea, dos hidrógenos y un oxígeno. Luego tenemos macromoléculas como cuáles, como la molécula de ADN, como la molécula de ARN, la molécula de insulina, la glucosa, esas son macromoléculas. La unión de estas macromoléculas muchas veces nos forman también organelas, que son las unidades funcionales o los órganos de la célula, aquellos órganos que le permiten funcionar adecuadamente a la célula, para llegar a la unidad estructural y funcional que era la célula, le dije yo en su momento. Luego, estas células pueden llegar a unirse unas con otras y formar ya tejidos, pero aquí ya se da un proceso de diferenciación, en la cual cada una de las células se va por su línea. O sea, una célula epitelial no se va a convertir en célula nerviosa. Ya vamos a ver eso cuando veamos el proceso de diferenciación a qué se refiere. Sino que hay, por decir así, familias de células. Y estas familias van a crecer, van a reproducirse y van a generar, pues, los tejidos, pero de su propia estirpe celular. No van a cambiar de una forma drástica, sino que una célula epitelial siempre va a ser célula epitelial. Solo que lo que va a cambiar es el órgano o la posición en la que se encuentre en el cuerpo. Entonces decíamos que teníamos 4 tejidos básicos. Y estos eran el tejido muscular, el tejido conectivo, el tejido epitelial y el tejido nervioso. De esos 4 tejidos está conformado todo nuestro cuerpo. La unión de tejidos nos va a formar otro nivel de organización un poquito más especializado, que es el nivel de órganos. 2 tejidos se pueden unir, como en el caso del estómago, tenemos 2 tipos de tejidos. Tenemos tejido epitelial y tenemos tejido muscular. El tejido muscular que tenemos en las vísceras huecas son el de tipo músculo liso, no músculo esquelético. El músculo esquelético es el que está relacionado con los huesos.
el tipo de músculo que encontramos en las vísceras o en los órganos son del tipo liso. Y la superficie externa, como la parte interna de ese órgano, está forrada por epitelios, otro de los tejidos básicos principales. Entonces, un órgano, vamos a decir, que es la unión celular de varios tipos de tejidos y de varios tipos de células para funcionar como un todo, como en el caso del estómago. Ahora bien, llegamos a otro nivel más especializado, que es el nivel de organismo, en el cual varios órganos se unen para un fin, como en el caso que estamos viendo ahí, el sistema digestivo, que sirve para degradar nuestros alimentos y extraer los nutrientes que nos sirven para nuestra nutrición. Entonces, en el sistema digestivo, ahí se une el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso para un fin, para extraer los nutrientes de nuestros alimentos y poder de esa manera nutrirnos. Y el nivel de organización más especializado es el nivel de organismo, o sea, el nivel de organismo vivo, de ser humano, de animal, de las plantas, de todo. Eso es el nivel de organismo. ¿Por qué? Porque en este todos los sistemas se unen para que funcione de una forma equilibrada y normal todo el organismo. Cuando hablamos de estos sistemas, estamos hablando de todos los que ya conocemos, como el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el inmunológico, el endocrino, todos los que hemos estado mencionando. Ok, estamos bien, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ya hicimos... ¿Estamos bien? Ya estamos con el recordatorio de la clase anterior. Ok. Entonces partimos a conocer unos sistemas que lo más probable no los volvamos a ver nunca más. ¿Por qué? Porque no están, digamos, diseñados para su programa. Pero sí, vamos a hacer un resumencito para que ustedes conozcan cuáles son esos 11 sistemas que conforman el organismo y que hacen que funcione el cuerpo humano de una forma adecuada. Y les presento el primero. Ese sí vamos a estudiarlo de una forma más detallada, pero hay unos que no los vamos a volver a ver, pero por lo menos les van a quedar las características generales de estos sistemas. Cuáles son sus componentes y cuáles son sus funciones principales. Tenemos el sistema tegumentario. Cuando hablamos del sistema tegumentario, pensemos en la piel, pero no solo la piel, porque vamos a ver que este sistema también consta de otras estructuras, no solo es la piel, y ahí los pueden observar ustedes. Los componentes de ese sistema tegumentario, vamos a decir, que son principalmente la piel, el pelo, las uñas, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. De esto vamos a hablar más detenidamente porque vamos a hablar también de los sistemas glandulares, de aquellos receptores de la piel, aquellos receptores que nos permiten darnos cuenta de nuestro alrededor. ¿Y cuáles son las principales funciones del sistema tegumentario? Principalmente proteger el cuerpo. Ayudan a regular también la temperatura corporal, eliminar algunos desechos por medio de la transpiración a través del sudor, aporta la forma activa de la vitamina D y percibir sensaciones tales como el tacto, el dolor, el calor, el frío, la vibración y el estiramiento. Y hay otro que no está ahí, que es el de la propiocepción. En la mañana yo preguntaba si alguien sabía a qué se refiere la propiocepción. ¿Alguien sabe qué es la propiocepción? Ese no está ahí. ¿Alguien sabe? Como saber en dónde está el cuerpo, saber cómo está el cuerpo. Vaya, su compañero tiene razón. La propiocepción se refiere a esa percepción espacial de dónde estoy ubicado yo en determinado momento. Me da esa percepción especial de cómo tengo mi cuerpo. Usted en este momento, si usted cierra sus ojos, usted puede determinar cómo está. Si está acostado, si está sentado, si está parado, lo que lo rodea. Es como aquella sensación de saber si alguien está detrás suyo. Esa es la propiocepción. Saber determinar eso, esa sensación que usted percibe sin necesidad que lo estén tocando. Usted puede cerrar sus ojos
y usted puede determinar más o menos a dónde tiene su computadora, a qué distancia, si tiene objetos cercanos, usted más o menos puede determinar a qué distancia lo tiene. Y la posición corporal, sabe usted cómo está, sabe la posición que usted adopta. Entonces, a eso se refiere la propiocepción. Entonces, el sistema tegumentario, con ayuda del sistema nervioso, logra identificar todas esas sensaciones que no se podrían determinar si no existieran estos sistemas. Ya vamos a ver que hay receptores para todo tipo de esas sensaciones que están viendo ahí. Para el tacto, para el dolor, para el calor, para el frío, para la presión, para la vibración, para el estiramiento. Para todo eso hay receptores que van a llevar información al cerebro y que usted va a determinar el tipo de sensación que está percibiendo. Porque usted no confunde, usted no se confunde. O sea, usted toca algo y usted puede determinar la superficie como es. Si es sólida, si es blanda, si es líquida. Usted puede determinar todo eso. Si a usted lo tocan, usted también puede determinar con qué lo están tocando. Si lo están tocando con un objeto, si lo están tocando con sus manos. Incluso, si a usted le tocan su cabello, usted puede sentir esas vibraciones a ese nivel. Entonces, de eso se encarga el sistema tegumentario. O sea, es importantísimo el sistema tegumentario. Aunque muchas veces nosotros pensamos, es la piel. ¿Solo sirve para qué? Para protegerme, para que no se me caigan los músculos, para que se mantengan las estructuras dentro de mi cavidad abdominal. Sí, puede servir para eso, pero a nivel externo. Pero vamos a ver que tiene otras funciones también. La piel no es solo de sostén, sino que tiene otras funciones muy importantes. Muy bien. No nos vamos a detener así mucho en esto, porque ahí les quedan pues las láminas. Ahí ustedes pues pueden seguirlas leyendo, pueden seguirlas estudiando y pueden seguir leyendo más respecto pues al sistema tegumentario, aunque tenemos pues toda una clase para hablar del sistema tegumentario. Pero principalmente lo que me interesa es que les quede claro eso. ¿Cuáles son los componentes de los sistemas y cuáles son sus funciones principales? Entonces, dejamos al sistema tegumentario y vamos con uno que conocen todos, el sistema esquelético. El sistema esquelético, los componentes principales ustedes ya los conocen. Los huesos, articulaciones y todos aquellos cartílagos asociados con ellas. Eso es el sistema esquelético, no el sistema musculoesquelético, porque cuando hablamos del sistema musculoesquelético estamos hablando de algo más complejo, porque estamos hablando de huesos y músculos. En este caso solo estamos hablando del sistema esquelético, huesos, articulaciones y aquellos cartílagos asociados a ellos. ¿Cuál es la función principal del sistema esquelético? Pues principalmente de protección, como en el caso del tórax, como en el caso del cráneo. Y todos los huesos, porque los huesos largos van a proteger también otras sustancias que son la médula amarilla y la médula ósea roja, que tal vez más de alguno de ustedes ha escuchado hablar de ellas. Entonces tenemos que dentro de las funciones principales del sistema óseo tenemos la protección, el sostén del cuerpo, provee una superficie para la unión muscular, ayuda también al movimiento corporal, alberga células que producen células sanguíneas y almacenan minerales y lípidos, lo que les mencionaba en el caso de la médula ósea roja, que es el lugar donde se encuentran células madre que van a llegar que permiten pues la producción de células sanguíneas, las que conocemos como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y ese tipo celular. No solo es el hecho de darles, digamos, sostén como el cuerpo o protección, sino que en el hueso también se dan una serie de procesos que sirven para mantener en estado de equilibrio nuestro organismo. ¿Vamos bien? ¿O hay preguntas hasta este momento? ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Todo bien. Sí, todo bien. Sí, es que a veces me quedan muy calladitos, entonces yo digo, quizás ya se cortó esto. ¿Sí? Si pregunto es por eso, porque a veces se desconecta esto, entonces quiero estar seguro de que está llegando la información, porque si no, pues va a tocar retroalimentar otra vez. Entonces, cuando hago una pregunta es porque quiero saber si realmente todavía estamos conectados o no. Bien, vamos a pasar a otro. Doctor, Hola. perdone, tengo una pregunta.
Dígame. Dijo que los huesos largos son los que protegen la médula amarilla y la médula roja. ¿Dijo huesos largos o yo escuché mal? No, no, sí, eso dije, los huesos Ah, largos. ok. La mayor Bueno, parte gracias. de los huesos largos es donde se almacena pues la médula ósea. Cuando veamos huesos nos vamos a dar cuenta de eso. Ok, Muchos de los huesos gracias. largos y los huesos planos son lugares donde encontramos la médula ósea roja y médula ósea amarilla. Bien, luego pasamos a otro componente que es el sistema muscular, que igual, ¿verdad? Ustedes conocen ya muy bien, y es el de su competencia, y el que vamos a estudiar un poquito más detallado. Los componentes, músculo formado muscular esquelético, porque ya sabemos que hay varios tipos musculares. Bueno, principalmente tres, que son el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Esas son las tres clasificaciones musculares que tenemos en nuestro organismo. Pero en este caso, el que está adosado a los huesos y me permite el movimiento corporal es el que nos referimos al músculo de tipo esquelético. ¿Cuál es la función? Principalmente producir los movimientos corporales, estabilizar la posición del cuerpo y generar calor. O sea, que estos músculos no solo sirven para movernos, sino que también sirven para estabilizar nuestro cuerpo. En condiciones normales, así como están ahorita, si ustedes están sentados, hay algo que se llama el tono muscular. Es un estado de contracción que permite mantener la postura corporal, lo cual le permite a usted estar erguido, que la cabeza no se le vaya para un lado, que la cabeza no se le vaya para adelante, que la cabeza no se le vaya para atrás. Ese estado de tono muscular es lo que le permite mantener la cabeza en su posición. A eso se refiere con esta estabilización o la posición del cuerpo. Generar calor, ¿por qué? Porque con el movimiento muscular usted genera energía y esa energía se convierte en calor. En el caso de una forma de generar calor de una forma involuntaria, es en el caso cuando usted está entrando en hipotermia o está en un lugar muy frío. Así, por decir así, en automático usted comienza a temblar. Usted no manda la señal, usted no está diciendo, quiero temblar. O cuando le da una fiebre bien puesta y usted comienza a lo que se llama escalofríos o calofríos. Entonces, como una respuesta a ese descenso de la temperatura, su sistema muscular comienza a contraerse de una manera involuntaria y esa contracción involuntaria lo que hace es generar calor. Lo que conoce usted cuando la persona está tiritando, le dicen cuando está tiritando del frío, a eso se refiere. Nuestro sistema nervioso manda esa señal para que los músculos comiencen a contraerse de una forma involuntaria y eso genera calor para que usted pues no entre en una hipotermia. Luego tenemos los tipos musculares. Esto lo vamos a ver ya más detenidamente, pero para que ustedes tengan una idea de más o menos los diferentes tipos musculares que hay, o sea, las diferentes formas. Podemos encontrar músculos largos, como en el caso de las extremidades, como el bíceps, como el tríceps. Podemos encontrar músculos planos, como en el caso de la pared abdominal, o sea, los rectos abdominales. Encontramos músculos en forma de abanico, como los pectorales, o los que encontramos a nivel temporal, en el cráneo. Encontramos también músculos orbiculares, que son músculos redonditos. Esto lo podemos observar nosotros a nivel de los párpados, a nivel de la cavidad orbitaria. Y también tenemos esfínteres. Los esfínteres, estos son músculos especializados, característicos en algunos órganos. En el caso pues, del intestino grueso, a nivel del recto, en la terminación, en el ano, encontramos este tipo de músculos que se llaman esfínteres. También a nivel vesical, a nivel de la vejiga, tenemos este tipo de músculos, que es el esfínter vesical. Estos esfínteres nosotros los entrenamos allá más o menos por los 4 o 5 años, cuando nosotros ya podemos controlar esos esfínteres. A los 2 años, a los 3 años, todavía pues hay niños pues se orinan en su cama, todavía no avisan cuando tienen ganas de defecar y se defecan, por eso es que les ponen pamper, por eso es que les ponen diaper y cosas así. Pero estos músculos son entrenados y cuando ya llegamos pues a los 5 o 8 años, ya tenemos control de nuestros esfínteres. Ya no nos orinamos en cualquier parte, ya avisamos, ¿verdad? Ya pedimos nosotros un baño para ir a orinar, ya no estamos solo, digamos, en la cama o donde estemos, sino que ya logramos controlar eso. A eso se refieren los esfínteres, son estructuras que permiten, pues,
la salida o la detención de algunas sustancias pues, corporales. Ok, luego pasamos a otro sistema que es el sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por principalmente el cerebro, la médula espinal, los nervios, hablando de nervios craneales y nervios periféricos, o nervios espinales y los órganos sensoriales. Cuando hablamos de órganos sensoriales, vamos a decir que son todas aquellas estructuras que están ubicadas en nuestro organismo que nos permiten recibir información de nuestro medio tanto interno como de nuestro medio externo. Cuando estamos viendo la piel, vimos que la piel tiene varias sensaciones, como el tacto, el calor, el frío, el dolor y todo eso. Entonces a eso se refiere. A eso se refiere con esos órganos sensoriales que van a estar ubicados en nuestra piel y que van a detectar todas esas sensaciones. Sensación de dolor, sensación de ardor, sensación de estiramiento, sensación de frío, de calor, de todas esas sensaciones. De eso se encarga pues nuestro sistema nervioso. ¿Cuáles son las funciones principales de nuestro sistema nervioso? Generar potenciales de acción para regular actividades corporales que detectan cambios en el medio interno, así como también en el ambiente externo. Interpreta esas sensaciones o esos cambios y responde ocasionando ya sea contracciones musculares o secreción glandular. Porque el sistema nervioso va a actuar de dos formas. Puede actuar de una forma eléctrica y de una forma química. De una forma eléctrica es como enviar la información al cerebro. De una forma química, cuando esto va a estimular a ciertas hormonas para que lleguen a generar una función específica en nuestro organismo. Hormonas como en el caso pues, de la adrenalina, cuando necesitamos nosotros estar en vigilia y cosas así, es cuando secretamos ese tipo de hormonas para mantenernos activos. Luego tenemos otro sistema que está de la mano con el sistema nervioso y es el sistema endocrino. ¿Qué compone el sistema endocrino? Principalmente las glándulas productoras de hormonas y células productoras de hormonas localizadas o estas hormonas que están localizadas en otros órganos. ¿Cuál es la función principal del sistema endocrino? Principalmente regular las actividades del cuerpo liberando hormonas, que son mensajeros químicos transportados por la sangre desde una glándula endocrina hasta el órgano diana. Cuando nos referimos a órgano diana, nos referimos a aquel órgano donde va a hacer efecto dicha hormona. En el caso, tenemos una glándula que creo que es conocido por todos, de la glándula tiroides. Esta glándula tiroides secreta hormonas tiroideas que participan en el metabolismo del cuerpo. O sea, participan en todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos alimentamos, se secreta por un tipo de hormona que permite pues el metabolismo de esos alimentos para convertirlos en nutrientes. O sea, hablando en términos generales. Entonces, el órgano diana es donde llega a actuar esa hormona. O sea, se libera en una parte del cuerpo y llega a actuar en otra parte del cuerpo. A eso se refiere un órgano diana, donde llega a hacer efecto esa hormona. Luego tenemos el sistema del que estábamos hablando, el sistema linfático e inmunitario. ¿Cuáles son los componentes del sistema linfático e inmunitario? Aquí tenemos pues, vasos linfáticos, la linfa, el vaso, el timo, glándulas, amígdalas, en este caso las amígdalas palatinas. Ahí pueden ver ustedes en la imagen que pareciera un sistema cardiovascular, el sistema linfático. Pero este no transporta sangre. Este no transporta sangre, sino que transporta en su caso una sustancia amarillenta, líquida, que se llama linfa. Y en ella viajan elementos de desecho, algunos ácidos grasos viajan por ahí. Entonces, vamos a decir que este sistema linfático o inmunitario es un sistema paralelo al sistema cardiovascular, pero tiene sus propios conductos. El sistema cardiovascular está compuesto por venas y arterias. En cambio, este está compuesto por vasos, pero que no son los vasos que conocemos normalmente en el sistema cardiovascular. Aquí viaja otro tipo de sustancia. ¿Cuál es la función principal del sistema linfático o sistema inmunitario? Principalmente repone líquidos y proteínas a la sangre. Transporta lípidos desde el tubo digestivo a la sangre. Incluye estructuras donde llegan a madurar o a proliferar
los linfocitos. Los linfocitos son células como los glóbulos blancos, son células que llegan a proteger o sirven para proteger nuestro cuerpo de la injuria de antígenos o de agentes como las bacterias, como los virus, como los parásitos. Entonces también son un tipo celular de defensa. Para eso sirven los linfocitos. Ahora bien, muchas veces nosotros cuando nos enfermamos o nos da una gripe o un proceso infeccioso, hemos notado muchas veces que se nos inflaman o nos salen tumoraciones a nivel de las orejas, en la parte de atrás de las orejas, o incluso las mismas amígdalas se nos inflaman. ¿Por qué? Porque las amígdalas es tejido linfático, son nuestro primer mecanismo de defensa, por eso es que se inflaman. Cuando nos va a dar una gripe o nos da un proceso infeccioso de vías aéreas superiores un poquito fuerte, se inflaman los ganglios. Entonces, esas tumoraciones o esas bolitas que logramos percibir nosotros a nivel de las axilas, a nivel de las ingles o a nivel de las orejas en la parte posterior, eso no es nada más que una respuesta inmunológica al agente agresor que, por decir así, se nos ha inoculado. Cuando hablo de inoculación es el mecanismo que utilizan ya sea las bacterias, los virus para ingresar a nuestro cuerpo. O sea, cuando nos contaminamos de algo. Entonces, en respuesta a eso, es que nuestro sistema inmunológico, vamos a decir que actúa ante ese agente agresor de esa manera. Y liberando pues aquellos antígenos, aquellos anticuerpos que van a llegar a revertir los procesos infecciosos. Porque recordemos que toda injuria es dada por medio de antígenos y la forma en la que nuestro cuerpo reacciona a esa injuria es a través de la producción de anticuerpos y de una línea celular como los glóbulos blancos y los linfocitos B y los linfocitos T. De eso es lo que se encarga nuestro sistema inmunitario. Luego tenemos otro sistema muy conocido que es el sistema cardiovascular. Ese ya lo conocen ustedes. Principalmente por quién está compuesto el sistema muscular, por el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. O sea, que vamos a decir que es un circuito cerrado. Nuestro sistema cardiovascular es un circuito cerrado, o sea, no tiene salida. Es un circuito como que conectar una manguera con un chorro y a esta pues volverle a dar retorno al mismo chorro y se da pues en forma de círculo. O sea, no hay ninguna saliente de este sistema cardiovascular. ¿Cuál es la función principal del sistema cardiovascular? El corazón bombea sangre a través de los vasos sanguíneos. La sangre transporta oxígeno y nutrientes hacia las células. Ayuda a regular también el equilibrio ácido-base, la temperatura y el contenido del agua de los líquidos corporales. Los componentes sanguíneos ayudan a defender al cuerpo contra enfermedades y reparan los vasos sanguíneos dañados. Recordemos que por medio de este sistema cerrado viajan también los glóbulos blancos, viajan también las plaquetas. Y las plaquetas son aquellas células que llegan a reparar lesiones de nuestro cuerpo cuando sufrimos una lesión, ya sea una herida, una quemadura, llegan las plaquetas a formar una especie de coágulo. ¿Para qué? Lo que tratan de evitar es que la sangre, o que no haya una hemorragia, o sea, que la sangre no se le salga del cuerpo. Entonces esa es la función que tienen las plaquetas, llegar a ser una especie de coagulito, una especie de tapón, para evitar la salida, pues, de la sangre. Eso se forma aproximadamente a los 2 o a los 3 minutos de que usted ha sufrido una lesión. Y esa cascarita que se le forma ahí es lo que se forma por participación o con participación de las plaquetas. ¿Y por dónde viajan? Por medio del torrente sanguíneo, a través de los vasos sanguíneos. Luego tenemos otro sistema también importante que es el sistema respiratorio. ¿Cuáles son los componentes de ese sistema? Principalmente los pulmones y las vías aéreas. Eso ya lo conocemos nosotros. Vamos a también tener una clase de esto, en el cual vamos a estudiar de una forma más detenida el sistema respiratorio. ¿Cuál es la función? Principalmente transfiere oxígeno desde el aire inhalado a la sangre y dióxido de carbono desde la sangre al aire a expirar. Ayuda también en la regulación ácido-base. Ya vamos a explicar a qué se refiere eso de la regulación ácido-base de los líquidos corporales. El aire expirado por los pulmones produce sonidos cuando fluye a través de las cuerdas vocales. Ese sistema también nos sirve a nosotros para emitir sonidos. Recordemos que tenemos acá en este sistema también el músculo diafragma.
El músculo diafragma se contrae cuando el aire pasa pues por nuestro sistema respiratorio. O sea, sabemos que es un sistema de tubos, pero que hace vibraciones a nivel de las cuerdas vocales. Y eso es lo que nos provoca generar sonidos. Las cuerdas vocales o la vibración de estas cuerdas vocales es lo que nos permite a nosotros pues generar los sonidos, ya sea sonidos graves, sonidos agudos. Si no tuviéramos nosotros este sistema respiratorio, no podríamos emitir sonidos y por lo tanto pues nos dificultaría un poco también pues hablar. Aunque recordemos que hay otras estructuras asociadas también en la fonación, no solo es el sistema respiratorio, tenemos también la cavidad oral, la faringe, la laringe, la nasofaringe y todo eso, que posteriormente vamos a ver de una forma más detallada. Ahora lo que me interesa es que tengan ustedes un marco general de todos estos sistemas, porque algunos de ellos ya no los vamos a volver a ver, pero sí necesito pues que por lo menos ustedes sepan pues de qué es lo que estamos hablando. Cuando hagamos mención de un tipo de sistema, usted no se queda perdido y usted dice, nos referimos a este sistema y sé por qué componentes tiene y cuáles son sus funciones principales. Ok. Luego tenemos otro, que este creo que es lo que más conocido por todos, el sistema digestivo. Este sistema digestivo lo tenemos, esto lo venimos estudiando desde bachillerato, es el que estudiamos más. Casi siempre en ciencia nos ponen a estudiar este tipo pues, de sistema. Y para el caso de nosotros, no vamos a hacer un estudio tan general de este, porque no está pues dentro del programa estudiarlo así de una forma más específica, pero sí recordemos que es muy importante, porque ese es el que nos permite pues la nutrición, la extracción de muchos nutrientes. Entonces no hay que desmerecerlo así como sin importancia, sino que también tiene importancia. En el transcurso pues de la materia vamos a tocar unos tópicos de este sistema para que vean pues la importancia que tiene, porque de eso pues depende incluso el tipo de actividad física que vamos a hacer, la clase de alimentos que debemos de consumir previo pues a una actividad deportiva, porque vamos a saber determinar cuánto tiempo permanece X alimento en el estómago, y si tenemos, digamos, una actividad física cercana, saber qué tipo de alimentos consumir, que nos van a dar energía, dependiendo de qué actividad queramos hacer, si es de resistencia o si es de fuerza y cosas así. Entonces, nos sirve conocer pues, el sistema digestivo. Y la función principal de este sistema es degradar física y químicamente los alimentos, absorbe los nutrientes y elimina los residuos sólidos. Y órganos, hay muchos: el hígado, el estómago, la bilis, el páncreas, el intestino grueso, el intestino delgado y una serie de glándulas que participan también en la degradación de los alimentos, que es dada pues por el sistema digestivo. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Hay preguntas? Háganlas ahorita para que vayan quedando claras las cosas. Doctor, Dígame. perdón. Doc, Dígame. yo Hola. tengo una pregunta. ¿Y en qué sistema entran las amígdalas? ¿Perdón? Se le escucha un poco cortado. ¿En qué sistema entran las amígdalas? Las amígdalas, esas estaban en el sistema inmunitario. ¿En qué sistema? O el sistema inmunológico. Esas las vimos en el sistema Bueno. inmunológico o inmunitario. Ahí, miren, en el sistema linfático o inmunitario. Ahí tenemos las amígdalas, que son aquellas estructuras que usted tiene, por decir así, en la garganta, así a grosso modo. O, si queremos ser un poquito más específicos, en la parte inferior interna de la mandíbula, más o menos por ahí. ¿Sí? A eso pertenecen las amígdalas, son sistema linfático, sistema inmunitario. Por eso les decía que muchas veces cuando tenemos procesos gripales, lo primero que nos inflama son las amígdalas, porque son como el órgano principal que va a llegar a actuar en una infección. ¿Sí? Ok. Entonces seguimos con otro sistema importante que les decía, es el sistema urinario. ¿Qué lo compone el sistema urinario? Lo componen los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Este sistema sí lo vamos a ver más detenidamente posteriormente en otra clase. Pero para que les quede ya así más o menos de qué se trata esto, vamos a decir la función. ¿Qué función tiene? Principalmente produce, almacena y elimina la orina. Elimina desechos y regula el volumen de la composición química de la sangre. Ayuda también a mantener el equilibrio ácido-base de los líquidos corporales, mantiene el equilibrio mineral del cuerpo y ayuda a la regulación
y a la producción de glóbulos rojos. Esto es debido pues a una sustancia que se llama eritropoyetina. Eso lo que me permite también es la formación de glóbulos rojos. Eso lo vamos a ver después. Eso lo vamos a ver después. Ahorita me interesa que conozcan así en términos generales cuáles son los componentes y función de algunos de estos sistemas. En algunos sistemas han ustedes estado viendo siempre el término equilibrio ácido-base, equilibrio ácido-base. Ya vamos a ver a qué se refiere eso del equilibrio ácido-base en el cuerpo. Y luego tenemos este sistema que es un poquito, pues, general, porque este pues no está más que constituido por lo que son las gónadas y estructuras asociadas según el sexo, que ya conocemos, ¿verdad? Pero en las gónadas nos referimos a aquella parte funcional de ese sistema. Principalmente en los caballeros, los testículos, y en las señoritas, los ovarios, que es donde salen las células, o por decir así, los gametos, que al unirse van a generar pues un ser vivo. ¿Cuáles son las funciones principales de esto? La producción de gametos que se unen para formar un nuevo organismo, la liberación de hormonas que regulan la reproducción y otros procesos corporales, los órganos asociados que almacenan y transportan a estos gametos. Cuando hablamos de hormonas que regulan muchos procesos, vamos a decir que en estas hormonas podemos hablar, en el caso de los caballeros, de la testosterona, y en el caso de las señoritas, de la progesterona y los estrógenos, que son como las hormonas que regulan sus ciclos menstruales. En el caso de los caballeros, lo que le dan la forma estructural y la distribución de la grasa y de la masa corporal es dada por la testosterona, en el caso de los caballeros. Y en el caso de las señoritas, esa figura femenina, esa distribución de grasa, es dada por los estrógenos. Es hablar un poquito más de este sistema, pero en este momento nos quedamos ahí. Nos quedamos con esos componentes y nos quedamos con esas funciones. Para que las estudien y para que tengan pues un marco más general de los 11 sistemas que conforman nuestro organismo. ¿Estamos bien? ¿Una pregunta? El compañero dice que no. Hola. ¿Será que todos no me escuchan? Sí, se escucha bien. ¿Todo bien? Yo sí lo escucho. Sí se oye, doctor. Ok, Sí se oye, doctor. ok, perfecto. Sí, porque creo que están llegando mensajes ahí que no escuchan nada. Dicen. Entonces, creo que quizás ha de ser entonces su internet, quizás les está fallando, porque creo que Doctor. los demás sí logran escucharme. Dígame. En algunas partes se está comenzando a llover, doctor, quizás por eso no transmiten nada. Sí, porque aquí también ya comenzó a llover también. Ojalá no nos vaya a afectar mucho, porque aquí sí ya comenzó a llover también. Bueno, después de estas generalidades, vamos a ir un poquito a unos procesos ya un poquito más complejos, que son los procesos vitales básicos. Cuando hablamos de procesos vitales básicos, en el organismo vamos a hablar del metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo, vamos a decir que es simplemente la sumatoria de todos aquellos procesos químicos que ocurren en el organismo. Y este metabolismo tiene dos fases. Una que es el catabolismo y otra que es el anabolismo. Cuando hablamos de catabolismo, esto viene, pues, como le dije yo, siempre vienen de palabras griegas o de latín, viene de catabolé, que significa descenso, e ismo, estado, o sea, un estado de descenso. ¿Qué hace el catabolismo? ¿O de qué se encarga? Y creo que algunos compañeros están escribiendo que se les fue, no sé si la energía o no sé, y creo que se han desconectado. Ok, bueno, retomando, cuando hablamos de catabolismo vamos a decir que es aquel proceso en el cual se da una ruptura de moléculas complejas en componentes más simples.
Como por ejemplo, en el sistema digestivo, cuando nosotros nos alimentamos, ingerimos alimentos, por decir así, en bruto. Necesitamos degradar esos alimentos para obtener las partículas necesarias que van a ser incorporadas a nuestro organismo y de esa manera utilizarlos para la formación de proteínas, por decirlo así. De eso se encarga el catabolismo, de romper a esas estructuras grandes, esas estructuras complejas, en componentes más simples, en componentes más pequeños. Luego tenemos la otra contraparte, que es el anabolismo, que viene de anabolé, o sea, un ascenso. Esto hace lo contrario. El anabolismo se encarga de construir sustancias químicas complejas a partir de elementos más pequeños. Voy a hacer una integración de los dos. Imaginemos que nos comemos nosotros una porción de carne. Esa porción de carne necesitamos nosotros, pues, triturarla por medio del proceso de la masticación para que luego pase a ser deglutida y llegar al estómago para que siga descomponiéndose en partículas todavía más pequeñas. El fin de la digestión es degradar esa proteína grande, ese elemento complejo, y hacerlo o triturarlo y convertirlo en elementos más pequeños, hasta llegar a una partícula que conocemos como aminoácidos. Pero estos aminoácidos por sí no tendrían una función si no las volvemos a convertir nuevamente. Entonces es donde entra el otro proceso, que es el anabolismo. Estos aminoácidos que se formaron de esa proteína grandota, de esa porción de carne, necesitamos nosotros incorporarla a nuestro organismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del proceso de catabolismo, que es la construcción de una sustancia compleja a partir de elementos pequeños y simples. O sea, que estos aminoácidos se van a unir, ¿para qué? Para generar proteínas. Y estas proteínas van a llegar a formar parte de ¿qué? De nuestros músculos, de nuestros huesos o de otras estructuras corporales. Entonces, de eso se encarga el metabolismo en general, con sus dos procesos. El metabolismo es el proceso, creo que se está dando como una retroalimentación. Me estoy escuchando yo. Así que por favor apaguemos los micrófonos. Ok, estamos bien. Bueno, les decía, entonces, el metabolismo es como el proceso más grande. Pero el metabolismo tiene dos fases, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo no es nada más que degradar estructuras grandes en partículas más pequeñas. Y el anabolismo es agarrar esas partículas pequeñas y hacerlas una sustancia más grande y funcional, como en el caso de las proteínas que necesitamos para que lleguen a formar parte de nuestros músculos, que lleguen a formar parte de nuestros huesos, que lleguen a formar parte de nuestros epitelios y de todo. Para eso sirve el anabolismo, para crear a partir de sustancias pequeñas una partícula más compleja y que podamos incorporar nosotros a nuestro organismo. ¿Estamos bien? ¿Se comprendió? ¿Se comprendieron los procesos? ¿A qué se refiere el metabolismo, el catabolismo y el anabolismo? Ok, perfecto. Hoy vamos a pasar a otro proceso vitales básicos. Y tenemos un proceso vital básico que es la respuesta. ¿A qué se refiere eso? No es nada más que la capacidad del cuerpo de detectar cambios y responder ante ellos. Cuando hablamos de detectar cambios, puede ser a nivel nervioso, a nivel químico o incluso a nivel externo. Todo genera una respuesta. Por ejemplo, cuando sufrimos una lesión o nos herimos, como respuesta lo que se genera es la disminución de la frecuencia cardíaca para evitar que aumente el flujo sanguíneo y usted
se le aumenta la hemorragia. Otra respuesta que se genera es la liberación de las plaquetas, como les decía anteriormente, y que llegan a formar una especie de taponcito donde usted sufrió la lesión. ¿Para qué? Para que la sangre no se le siga saliendo. Otro ejemplo también es cuando usted cruza la calle sin fijarse y de repente escucha las llantas sobre el pavimento y que le pitan. Como respuesta usted lo que hace es volver a ver, porque si no lo van a atropellar. Entonces eso es una respuesta. Respuestas químicas, respuestas eléctricas, puede ser otra, en el que tocamos una superficie caliente, entonces el sistema nervioso actúa diciéndole a usted que retire la mano de esa superficie. Entonces esa respuesta, toda acción genera una reacción en nuestro sistema o en nuestro organismo. A eso se refiere el sistema de respuesta. Cómo nuestro organismo actúa ante una acción, ante alguna injuria, ante alguna lesión. En el caso, pues, que hablábamos del sistema inmunológico, en el caso que tengamos exposición a un virus o alguna bacteria, nuestro sistema inmediatamente responde ante esa injuria, liberando anticuerpos que van a llegar a contrarrestar a esa bacteria o a ese virus. A eso se refiere el sistema de respuesta del cuerpo. Luego tenemos el sistema de movimiento. El movimiento de todo el cuerpo, de los órganos en particular, las individuales e incluso hasta los pequeños órganos que forman parte de esa célula. Movimiento es todo el movimiento que se genera en nuestro cuerpo. Si nos queremos desplazar de un lugar a otro, si queremos agarrar una taza, si queremos sostener un celular, incluso hay movimientos involuntarios como el que genera el corazón. Usted no le dice al corazón que siga latiendo, sin embargo, se sigue contrayendo para estar bombeando sangre, aunque usted de una forma voluntaria no se lo esté pidiendo. Otro tipo de movimiento es el que se genera a nivel visceral, cuando iniciamos el proceso pues, de deglución, cuando nosotros tragamos alimento, usted no le dice a su estómago que se comience a mover para que mezcle esos alimentos, automáticamente el estómago comienza a hacerlo. Entonces, a eso se refiere el movimiento. Todo nuestro organismo está en constante movimiento. Sus pulmones, su corazón, sus vasos sanguíneos, su sangre, sus músculos. Entonces, a eso se refiere. Aunque hay movimientos que son de tipo voluntario y hay movimientos que son de tipo involuntario. Cuando hablo de movimiento de tipo voluntario, es aquello que usted está consciente de que lo está haciendo. Si usted quiere sostener una taza, usted manda esa información al cerebro que va a mover su mano, va a mover su brazo para sostener esa taza. Pero hay movimiento involuntario, como en el caso del corazón y de las vísceras, que no estamos conscientes de que lo estamos haciendo. Entonces, a eso se refiere el movimiento. Luego pasamos a otro proceso vital que es el crecimiento. Y este no es nada más que el aumento del tamaño corporal como resultado tanto del aumento del tamaño de la célula, así como en el número de estas. O sea, que usted puede crecer porque su célula está creciendo o porque están creciendo nuevas células. A eso se refiere el crecimiento. Muchas veces se utiliza el término crecimiento y desarrollo como que fuera lo mismo, pero no. Crecimiento, podemos decir que es el aumento del volumen de algo. En cambio, el desarrollo se refiere a un proceso evolutivo, a un proceso gradual, a un proceso de maduración. Hacía referencia yo para hacer esa diferenciación entre crecimiento y desarrollo, el cerebro. No es lo mismo el cerebro de un niño de 1 año al cerebro de un adulto joven de 18 a 21 años. ¿Por qué? Porque el cerebro del adulto joven ya adquirió nuevas competencias, adquirió un nivel de desarrollo superior al del niño. ¿Por qué? Porque ha ganado experiencia, tiene más información. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de crecimiento y desarrollo. No es lo mismo. Crecimiento solo es el aumento en el volumen de algo o el aumento en el número de cosas. En cambio, el desarrollo ya requiere ya un proceso evolutivo en el cual requiere pues de información, requiere de capacitación, requiere también del grado pues, de madurez que va adquiriendo cada una de las estructuras. Para que no tomemos los dos términos como que es lo mismo. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo, tienen connotación diferente.
¿Estamos bien hasta el momento? Sí, doctor. Sí, sí. Ok, bueno. Este término de diferenciación es un poquito complicado. Como tal, el concepto dice que es el proceso por el cual una célula no especializada se transforma en especializada. Aquí vamos a irnos para la embriología. Vamos a valernos de esa rama de la embriología para explicar esto de la diferenciación. Tenemos células haploides y tenemos células diploides. Una célula haploide es el espermatozoide y el óvulo. Tienen que unirse estas dos células porque por sí solas no pueden generar vida. A eso se refiere la diferenciación. Entonces, tenemos espermatozoide y tenemos un óvulo. Esas dos son células haploides. Necesitan unirse para poder generar un ser vivo. Cuando se une el espermatozoide con el óvulo, se convierte en una célula diploide, capaz de generar un ser vivo funcional. Entonces, yo siempre les he hablado de los tejidos básicos, que son el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema epitelial y el sistema conectivo. Pero van a decir ustedes, pero ¿y de dónde salen este tipo de tejidos? ¿De qué estirpe celular salen? Ahora bien, ahora van a saber ustedes que en la etapa embrionaria existen también tejidos básicos del embrión, de donde se van a generar estos 4 básicos. ¿Cuáles son? En el proceso de maduración de esta célula diploide, que se convierte en una módula y luego se convierte en un embrión, en esa etapa embrionaria se empiezan a formar los tejidos básicos. ¿Y cuáles son esos tejidos básicos principales que se generan en esa etapa embrionaria, de la cual van a surgir los 4 tejidos que hemos estado hablando en el desarrollo de estas 2 clases? Principalmente existen 3 tejidos embrionarios que son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. De esos tejidos embrionarios van a surgir todos o los 4 tejidos básicos, tejidos especializados. ¿Cómo van? Del ectodermo se va a generar el tejido nervioso y las células epiteliales. Del ectodermo se generan las células del sistema nervioso y las células epiteliales. Del mesodermo se van a formar los músculos y el tejido conectivo. Y del último, que es el endodermo o el más profundo, se van a generar todas las vísceras. Hablando de vísceras, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, o sea, todos aquellos órganos se van a formar a partir del endodermo. Entonces, ahí es cuando se da el proceso de diferenciación. ¿Por qué? Porque esta célula ya se diferenció en ¿qué? Se diferenció en mesodermo, se diferenció en ectodermo, se diferenció en endodermo. ¿Para qué? Para que esta estirpe celular empiece a generar un patrón celular o una familia de células que van a convertirse posteriormente en los 4 tejidos básicos, que son el nervioso, el muscular, el conectivo y el epitelial, a partir de estos 3. Entonces, a eso se refiere ese proceso de diferenciación, que una célula no especializada se transforma en una célula especializada. ¿Por qué? Porque se convierte en otra cosa de lo que era inicialmente. Otro ejemplo es con las células madre, las que se encuentran en la médula ósea roja. Tenemos una célula madre que se va a diferenciar dependiendo a las exigencias que tenga nuestro organismo en glóbulos rojos o en glóbulos blancos. Y se van a empezar a diferenciar en qué. En que un glóbulo blanco no es un solo glóbulo blanco, sino que este se puede diferenciar en qué. En eosinófilo, en basófilo y en todos aquellos glóbulos blancos que nosotros conocemos o cuando nos hacemos un examen de sangre y aparecen ahí eosinófilos tanto, basófilos tanto, monocitos tanto, eritrocitos tanto. Pues a eso se refiere. Ese es el proceso de diferenciación, que a partir de una célula empiezan a generarse un tipo específico de célula que llega a tener una función específica también en nuestro organismo. Entonces, a eso se refiere el proceso de diferenciación. Que a partir de una célula se diferencia en un montón de cosas, pero que lleva siempre una línea, o sea, viene de una progenitora específica que lo que va a hacer es nomás convertirse en una célula, en otra y en otra, pero que
tienen siempre como una célula madre. A eso se refiere la diferenciación. ¿Se comprende el término de diferenciación? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Perfecto. Ok, entonces eso es la diferenciación. Por eso lo dice ahí. Es un proceso por el cual una célula no especializada se transforma en una célula especializada. Bien. Y la reproducción no es nada más que lo que ya conocemos. La reproducción entre un ser con otro o incluso a nivel celular. A nivel celular tenemos dos procesos de reproducción que conocemos como la mitosis o la meiosis. La diferencia entre la meiosis y la mitosis es que la mitosis va a generar dos células idénticas con la misma información genética. En cambio, en la meiosis se van a generar 4 células, los cuales van a compartir el 50% de su información genética. 50% de la progenitora y el 50% de la nueva célula. A eso se refiere, pues, el proceso de reproducción a nivel celular, porque estamos hablando que a nivel de organismo ya sabemos cómo se dan los procesos de reproducción. Necesita, pues, que se una un espermatozoide con un óvulo para que se dé un nuevo ser. En cambio, a nivel celular, no se da una reproducción así como del tipo coital, sino que se da una reproducción de las que ya mencioné, a través del proceso de la mitosis o de la meiosis. La mitosis no es nada más que la duplicación celular, en el cual se forman dos células idénticas. En cambio, en la meiosis se da también la formación de 4 células, lo único que estas células que se forman llevan el 50% de la información de la madre y el 50% de la nueva célula. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahorita? Sí, doctor. Ok, continuamos porque ahorita vamos vamos con procesos un poquito más complejos. Aquí sí quiero que me pongan atención porque estos procesos sí ya requieren de que sí me pongan bastante atención y que si no se comprende o si no me estoy dando a entender, me detengan y yo pues vuelvo a hacer una retroalimentación. Un poquito ya más complicadito, pero pues tampoco nada del otro mundo, ¿verdad? Vamos a hablar de algo que se llama homeostasis. Cuando hablamos de la homeostasis, vamos a decir que esto no es nada más que aquella condición de equilibrio en el medio interno, gracias a la continua interrelación de los múltiples procesos de regulación corporal. Así, en pocas palabras, ¿qué es la homeostasis? Es el estado de equilibrio de nuestro cuerpo para que se mantengan las constantes vitales y pueda funcionar de una forma adecuada a nuestro organismo. A eso se refiere la homeostasis. Aquel proceso de centinela que está detectando si hay algún problema y llegar a corregirlo. Eso es la homeostasis. Lo que hace nuestro cuerpo para mantener nuestras constantes vitales y que nuestro organismo esté funcionando de una forma adecuada. Ustedes observan ahí una imagen. Esa imagen está indicando una forma de homeostasis ahí. ¿Alguien sabe qué elementos hay ahí? ¿Alguien me puede decir si reconoce alguno? Que me diga, ah, sí, ahí conozco esto y conozco esto. Sí, ¿Qué ahí conoce? está hidrógeno, oxígeno, si no me equivoco que es cloro. ¿Qué más ve? Y agua. Dióxido de carbono también. Correcto. Han encontrado dióxido de carbono, han encontrado agua, han encontrado iones de hidrógeno y qué más. ¿Alguien sabe qué más? Miren, nuestro organismo tiene, ya vamos a ver algunas constantes vitales, ¿a qué se refiere eso con las constantes vitales? Y tenemos ciertos valores normales de muchas sustancias que permiten mantener el organismo funcionando adecuadamente. Cuando hay una variación de estas sustancias, es cuando se generan desequilibrios y nos enfermamos. Aquí ustedes pueden ver el pulmoncito y pueden ver un recuadro que dice sangre. O sea que estamos hablando como que estuviera el pulmón y estuviera nuestro torrente sanguíneo. Ahí ustedes pueden ver, como ya dijeron,
pueden ver el CO2, dióxido de carbono, H2O, agua, H2CO3, ácido carbónico, HCO3, bicarbonato, y pueden encontrar la H como iones hidrógeno. El H2CO3 es ácido, por lo tanto va a ser un ambiente ácido en la sangre. El CO2 es ácido también. El agua es un residuo de descomposición. El bicarbonato es una base que me permite neutralizar el ácido. Y el hidrógeno, como tal, me genera también más acidez. Pueden observar también ahí unas flechitas que van bidireccional, o sea, unas van de izquierda a derecha y otras van de derecha a izquierda. Esto es según la demanda o lo que necesita nuestro organismo para mantener el proceso de la homeostasis. Voy a poner dos ejemplos. Cuando usted está en condiciones normales, tiene un patrón respiratorio. O sea que usted está respirando aproximadamente entre 12 a 20 respiraciones por minuto en condiciones de reposo. O sea, ahí donde está usted sentadito, lo más probable es que usted, si no tiene ninguna enfermedad, usted está respirando con una frecuencia de 12 respiraciones por minuto. Pero, si le digo yo en este momento que se me van a desconectar, porque les voy a hacer un examencito corto de lo que hemos visto, lo más probable es que le va a cambiar su patrón respiratorio y ya no va a respirar 12 respiraciones por minuto, sino que va a llegar a 25 a 30, porque se me va a asustar y va a decir, voy a salir mal. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro necesita más oxígeno, por lo tanto su patrón respiratorio comienza a aumentarse. A eso se refiere el proceso de homeostasis. A otra cosa, si yo le digo, vaya, se me salen todos y comienzan a correr, usted va a empezar a respirar o su patrón respiratorio va a aumentar, va a pasar de las 12 por minuto por lo menos a unas 30 por minuto. ¿Por qué? Porque su cerebro y todos sus tejidos requieren una demanda mayor de oxígeno. ¿Por qué? Porque el organismo ha detectado que como usted se ha agitado, el oxígeno que usted tiene en ese momento no es lo suficiente. Entonces le informa a sus pulmoncitos, ¿para qué? Para que comiencen a contraerse, por decir, o expandirse de una forma más rápida. ¿Para qué? Para que usted esté metiendo más oxígeno en sus pulmones y pueda suplir las demandas que le está pidiendo su cuerpo. A eso se refiere la homeostasis. Ahora bien, cuando hablamos de acidez y hablamos de alcalinidad, estamos hablando de esos elementos que yo le mencioné ahí. ¿Cuáles son aquellos que generan acidez y cuáles son aquellos que generan que sea la cosa más alcalina, o sea, que sea menos ácido? En la mañana yo les decía el ejemplo. Si su abuelita o su mamá alguna vez la han escuchado decir cuando los frijoles se le arruinan y le ponen bicarbonato. ¿Alguien ha escuchado eso? Que le ponen bicarbonato a los frijoles cuando se les han arruinado. Sí, doctor. ¿Pero qué se le pone? Sí. ¿Para qué le pondrán el bicarbonato? Pues como el bicarbonato es una base, como usted lo dijo, contrarresta el ácido. Entonces me imagino que lo que hace es contrarrestar el ácido y que no se le sienta mucho. Ah, correcto. Entonces lo mismo pasa en el cuerpo. Cuando nosotros estamos muy ácidos porque tenemos una enfermedad o porque algo está pasando, entonces el organismo necesita contrarrestar eso. ¿Y cómo lo hace? Por medio de esa fórmula que aparece ahí. Pongamos un ejemplo. Imagínense que tenemos demasiado ácido en la sangre y necesitamos sacar ese ácido de la sangre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues entonces podemos utilizar dos sistemas. Podemos utilizar el sistema del bicarbonato o podemos también utilizar el sistema del CO2, o sea, sacar ese CO2 de nuestro organismo. ¿Qué nos dicen cuando hacemos actividad deportiva? Que respiremos profundo con la nariz y que lo saquemos con la boca, pero no dice que hagamos esto. No nos dice que hagamos eso. Nos dice que hagamos... ¿Por qué? Porque de esa manera así sostenida y profunda, lo que hacemos es estar metiendo oxígeno y sacar CO2. Estar metiendo oxígeno y sacar CO2. Pero si lo que hacemos nosotros es esto, hágalo 30 segundos y se me va a marear. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo usted ahí es estar acumulando CO2. O sea, se está volviendo ácido usted con esa forma de respirar. Por eso es que usted se marea. O cuando lo ponen a soplar un fuego o una brasa, y lo ponen a soplar y a soplar y a soplar. ¿Qué es lo que está haciendo usted?
está siendo ácido, porque usted está liberando más de la cuenta y no está respirando bien. Entonces, cuando pasa eso, si estamos ácidos a nivel de la sangre y lo que quiere el organismo es eliminar esos ácidos, ¿qué es lo que va a hacer? Ubíquese usted en la H que esté ahí, en la H positiva. Voy a darle dos formas, al derecho y al revés, como dicen. Entonces, estamos muy ácidos porque hay mucha concentración de hidrógenos en la sangre, porque usted se enfermó, le dio COVID y ese COVID le puso ácida a la sangre a usted. Entonces, como mecanismo compensador, su sistema nervioso ha detectado ahí que usted está muy ácido y si sigue así ácido, usted va a fallecer. Entonces vienen los mecanismos compensadores de la homeostasis para mantener ese equilibrio. ¿Y qué es lo que dice? Ok. Tenemos iones hidrógenos libres que me están provocando que la sangre esté ácida. ¿Qué es lo que debo de hacer? Utilizar un buffer. Y un buffer, como ya lo dijo su compañero, es aquello que contrarresta esa acidez. ¿De qué necesito? Del bicarbonato. Entonces, como necesito bicarbonato, ese hidrógeno lo voy a unir con ese bicarbonato que está ahí y ustedes están viendo la flechita. ¿Qué se me convierte cuando uno el HCO3 con ese hidrógeno libre? Ácido carbónico. Ese ácido carbónico es ácido también, pero necesito convertir ese hidrógeno porque si no es hidrógeno yo no lo puedo sacar de ahí de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Sacar ese hidrógeno de ahí. Pero ¿cómo lo debo de sacar? Unido a otro compuesto. ¿A cuál? Al bicarbonato. Entonces, uno esa H que está ahí, o sea que esa H sería los frijoles sucios, por decirlo así. Viene su abuelita y le mete ese HCO3, que es el bicarbonato. Entonces, ese bicarbonato se va a unir a esa H, que son ese líquido sucio de los frijoles, y lo va a convertir en ácido carbónico. Ese ácido carbónico, yo lo puedo convertir ¿en qué? Por una enzima, ahí también en la sangre, ese ácido carbónico lo puedo convertir en agua y en CO2. Entonces, esa H que en un inicio me estaba provocando esa acidez, comencé a contrarrestarla cuando la uní con el bicarbonato. Al unirse con el bicarbonato, ustedes ven esa flechita que se me convierte en H2CO3, ácido carbónico. Ese ácido carbónico ya lo puedo yo convertir en otra sustancia para ser eliminada. ¿Por qué? Porque ese ácido carbónico H2CO3, por medio de una enzima, lo parto, por decir así, a la mitad. ¿Y qué es lo que hago? Generar agua. ¿Para qué? Para que esa agua me sirva a nivel de la sangre, para que se me haga más sangre. Entonces, me diluye la sangre. Entonces, pero lo que necesito yo no es diluir la sangre, sino sacar la parte ácida que me está afectando. ¿Y en qué forma lo voy a sacar? Miren, en CO2. Ese CO2, por medio de los alveolos pulmonares, lo puedo sacar yo a nivel de la respiración. ¿Cuándo qué? Cuando yo exhalo, cuando yo saco el aire de mis pulmones. Entonces, esa H que en un inicio estaba ácida, la convertí yo ¿hasta dónde? Hasta llegar a agua y CO2. El agua la vuelve a retomar la sangre y el CO2, que es el elemento de desecho, se va para los pulmones. ¿Para qué? Para que en la respiración yo pueda sacar ese CO2 y por lo tanto hago ya el proceso de equilibrio. ¿Por qué? Porque estoy sacando esos hidrógenos. Ese hidrógeno lo convertí en agua y el ácido carbónico lo convertí en CO2, que es mi desecho o los desechos que saco yo por medio de la respiración. ¿Se comprende? ¿Se comprende el proceso? Sí, doc. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok. Entonces, ahí vamos para afuera, ¿verdad? Estamos, o sea, la intención de mi sistema cardiopulmonar era sacar esa acidez de mi cuerpo. ¿A través de qué? De hacer esas fórmulas químicas que me van convirtiendo en un compuesto, el cual yo puedo eliminar por medio de la respiración. Porque el bicarbonato no lo puedo eliminar por la respiración. Ese ion hidrógeno no lo puedo eliminar por la respiración. Pero como mecanismo compensador, el organismo es sabio y dice, ok, entonces como no lo puedo eliminar así a simple vista o con un simple proceso, lo que voy a hacer es unirlo a otro componente para que se convierta a otra sustancia y esa sustancia sí la puedo doblar en algo que me interesa y lo vuelvo a retomar y algo que debo de eliminar. Ahora veamos el compuesto al revés. Imagínense que usted está muy alcalino y lo que necesita usted es acidificar un poquito más esa su sangre. Entonces ahí el proceso comienza al revés, porque lo que necesito yo es mantener más CO2
para esa parte alcalina que también me puede matar, la tengo que hacer más ácida para llegar a mi valor normal. Imaginémonos que el valor normal sea 7, pero estamos en 5. Quiere decir que ese 5 me va a matar, porque yo necesito estar en 7. Entonces lo que necesito son iones hidrógeno. Entonces la fórmula va al revés, va desde el CO2, retenemos CO2 y lo mandamos para la sangre. Ese CO2 debe de unirse con una molécula de agua, ¿para qué? Para formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico ya en la sangre se convierte en ¿qué? En bicarbonato y iones hidrógeno. Y libero hidrógeno, ¿para qué? Para esa parte básica que estaba, o sea, muy alcalina, hoy la vuelvo a su estado normal. Entonces, a eso se refiere esa formulita que está ahí. No de por gusto tiene esas flechitas en lado contrario, sino es según el requerimiento o el proceso de equilibrio que necesitemos. Si necesitamos ácido, vira entonces de derecha a izquierda. Si lo que necesitamos es eliminar ácido, vira esa flechita entonces de izquierda a derecha. ¿Se comprendió? ¿Se comprendió cómo se dan los procesos según el requerimiento que queramos? Si queremos ácido o si queremos más alcalina la cosa. Hola, hola. Sí, En este doctor. momento podemos preguntarse. En este momento podemos preguntar. Si algo no ha quedado claro, ahorita pues lo retomamos. Pero lo que sí necesito yo con este ejemplo es que sepan ustedes a qué se refiere la homeostasis. Que no es nada más que ese proceso de equilibrio. En pocas palabras, hola, ahora digan. En este ejemplo que nos está dando es donde se toma en cuenta lo de la reproducción de los procesos vitales. ¿Perdón? No, o sea, pregunto que si Hola, en hola. esto que nos acaba de estar explicando se da lo que es la reproducción que nos acaba de estar explicando en los procesos básicos vitales. Vaya, digamos que la homeostasis, vamos a decir que es, en resumen, la unión de todos esos procesos básicos que vimos. O sea, todos aquellos procesos básicos que se estaban dando, ¿era para qué? Para mantener el estado de homeostasis en el cuerpo. O sea, para mantener el estado de equilibrio del cuerpo, para que nuestro organismo funcione bien, deben de darlo adecuado. Y si eso se está dando de esa forma adecuada, nuestra homeostasis va a estar bien. Porque la homeostasis solo es como en el estado de equilibrio de nuestro cuerpo. Para que usted respire bien, para que su corazón se contraiga bien, para que el sistema nervioso esté bien, para que el sistema muscular esté bien. Entonces, de eso se encarga la homeostasis. Mantener su medio interno en condiciones óptimas y en sus valores normales como debe de estar. Cuando el organismo detecta cambios en esos valores normales, es cuando nos enfermamos. Entonces viene el organismo y dice, ya nos enfermamos, entonces tengo que buscar cualquier mecanismo para recobrar nuevamente el estado de salud. ¿Sí? A eso se refiere la homeostasis. Ok, Mantener el estado de salud. Ok. El ejemplito de ese solo es para darme a entender, no porque hay miles de ejemplos de homeostasis. El simple hecho de que lleguen plaquetas a una herida, eso es un proceso de homeostasis. ¿Por qué? Porque lo que estoy revirtiendo es, hola. Un ejemplo de Dígame. homeostasis sería, por ejemplo, la contracción muscular cuando uno tiene hipotermia, como usted lo mencionó, para regular la temperatura. Vaya, correcto, eso es un proceso de homeostasis. ¿Por qué? Porque si usted no empieza a titiritar, como dicen, o sea, no comienza esa contracción muscular a generar calor, usted va a entrar en una hipotermia y va a fallecer. Entonces, la contracción muscular genera calor. Entonces, esa contracción involuntaria que es dada por el sistema nervioso para generar calor, para que usted no entre en hipotermia, es un proceso de homeostasis. Cuando usted le da sed, están actuando procesos de homeostasis ahí. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo su cuerpo es, te estás deshidratando, necesitas líquido. Entonces, el proceso de la sed es un mecanismo compensador de la deshidratación. Cuando usted le da hambre, lo mismo. Cuando usted le da hambre, es un proceso de homeostasis. ¿Por qué? Porque le está diciendo al organismo, necesitas nutrientes para seguir funcionando. Necesitas nutrientes, así que necesitas comer. Cuando usted hace una actividad física y no desayuna y se me desmaya, es porque le da una hipoglicemia. Y la hipoglicemia no es nada más que le desconectan el enchufe para que no le vaya a dar una cosa peor. Entonces, un desmayo es eso. Usted se quedó sin energía, por lo tanto, el cerebro mejor desconecta parte de su organismo
para que siga funcionando lo que le interesan, que son el corazón, los riñones y el cerebro. Por eso es que usted se pone pálido cuando se desmaya, porque con quedar sin irrigación unos 3 minutos la piel, usted no se va a morir. Pero si queda el cerebro sin irrigación, usted sí se muere. Entonces, por eso eso es un proceso de homeostasis también. Cuando usted se pone todo pálido cuando se va a desmayar, ¿es por qué? Porque el cerebro ha captado la mayor parte de sangre para los órganos vitales, que son el cerebro, el riñón y el corazón. Y deja un poquito la piel a un lado. ¿Por qué? Porque el que quede la piel sin irrigación no lo va a matar. Pero el que le quede el riñón, el corazón o el cerebro sin irrigación, eso sí lo va a matar. ¿Me voy a entender? Sí, ¿Estamos bien? Ok. sí, Entonces, para que vean que la homeostasis no solo es ese cuadrito que les estoy mostrando ahí, la homeostasis no solo es pulmón, sangre, no. La homeostasis son todos aquellos procesos que me permiten a mí que funcione bien. El sueño es un proceso de homeostasis. Por eso es que usted a partir ya de las 10, 11 de la noche ya le comienza a dar sueño. ¿Por qué? Porque usted necesita descansar y reponer energía. Eso es homeostasis. Todo, aquellos procesos que sirven para que usted funcione bien, es un proceso de homeostasis. Ok. Eso es homeostasis. Tenemos quizá un poquito de tiempo y solo vamos a hablar quizás de 3 láminas más y terminamos. Luego pasamos a un sistema importante que se llama un proceso de sistemas de retroalimentación. ¿A qué se refiere? Pero de retroalimentación no estoy hablando de alimentos, sino que este es un sistema de retroalimentación de información. ¿Cómo capta su cerebro información y cómo la transmite para que usted haga una acción ante una situación? Así, en forma conceptual, el sistema de retroalimentación, vamos a decir que el cuerpo puede regular su medio interno, o sea, su homeostasis, por medio de muchos sistemas de retroalimentación. Un sistema de retroalimentación o circuito de retroalimentación es un ciclo de fenómenos en el cual el estado de una determinada condición corporal es supervisado, es evaluado, es modificado, vuelto a supervisar y a evaluar y así sucesivamente. O sea que es un proceso bien complejo. Los procesos de retroalimentación quiere decir que el cuerpo, antes de mandar una señal para ir a actuar ante algo, él hace un proceso de escaneo, por decir así. Hasta que está seguro de que eso está pasando, entonces manda una acción o una señal para contrarrestar. Por eso dice ahí que supervisa, evalúa, modifica y cuando ha hecho eso lo vuelve a hacer nuevamente, vuelve a supervisar, vuelve a evaluar y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ahí está determinando él si realmente estamos en condiciones normales o solo es un proceso aislado. Entonces no puede el organismo actuar a procesos aislados, sino cuando el organismo ya determina que hay un problema que puede causar la muerte, entonces es en ese momento que comienzan estos procesos de retroalimentación. ¿Quiénes forman parte de este proceso de retroalimentación? Y ahí nos quedamos. Solo vamos a hablar cuáles son los componentes y en la próxima clase vamos a hablar de las retroalimentaciones. Principalmente, uno de los principales componentes de este sistema de retroalimentación consiste en el receptor. O sea, el receptor es aquel o aquella entidad que va a mandar la información de lo que está pasando. Por ejemplo, si disminuye la respiración, si aumenta la frecuencia cardíaca, si disminuye la presión arterial, si nos ponemos ácidos, si nos ponemos alcalinos, si nos da sed, si nos da hambre, si queremos orinar, si queremos defecar, todo eso. Para todo eso tenemos otros receptores que nos están informando. ¿Y qué es un receptor? Es la estructura del cuerpo que detecta cambios de una condición controlada y envía información a un centro de control. O sea, que aquella estructura que es como un centinela que está detectando todos aquellos cambios que están ocurriendo en el cuerpo. ¿Para qué? Para mandar una señal a un centro de control o un centro integrador para obtener una respuesta. Esta vía se le denomina una vía aferente. Af, que significa hacia, y ferente, transportar. Es decir, que esta transporta información a un centro integrador para recibir una respuesta a dicho estímulo. Entonces, la información fluye hacia un centro de control. El centro de control de nuestro organismo es
el cerebro, no se les olvide, o si les preguntan en el examen, el centro de control o el centro regulador de nuestro cuerpo es el cerebro. ¿Por qué? Porque todas aquellas señales que recibe el receptor las envía al cerebro para que las procese y las convierta en una respuesta según el estímulo que se está dando. Y ahí en la imagen ustedes pueden ver, tenemos receptores del calor, tenemos receptores del dolor, receptores del frío y receptores del tacto. ¿Qué quiere decir? Que si a usted lo tocan, ese receptor manda la información al cerebro y usted está consciente que lo están tocando. Si a usted lo queman o usted solo se quema con una plancha, automáticamente le llega esa señal al cerebro y le dice, te estás quemando. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Quitar la mano, ¿verdad? De la fuente de calor. Igual en todo. Con el hielo lo mismo. Si está usted en una superficie muy helada y le va a provocar una quemadura, entonces ese receptor capta esa señal de frío, la manda al cerebro, ¿para qué? Para que usted retire la mano también. Entonces, a eso se refiere el receptor. El receptor es aquella entidad que me permite o está controlando o está como centinela de todas aquellas cosas que están pasando en el organismo, de todas aquellas sensaciones que estoy percibiendo y convertirlas en una respuesta. En el caso de que esa información que estoy recibiendo me va a provocar una lesión. Para eso sirve el receptor. Y como les digo, el centro integrador de todo va a ser siempre el cerebro. ¿Vamos bien? ¿Se comprende lo que es un receptor? Sí. Ok. Hoy vamos con el centro de control. Solo son 2 días porque nos faltan. Solo esta y la siguiente para que no quede cortada la idea. El centro de control. ¿Qué es el centro de control? Como les dije yo, un centro de control del cuerpo, por ejemplo, el cerebro, establece el rango de valores dentro de los cuales se debe mantener una condición controlada. Cuando hablo de una condición controlada, hablo de las condiciones normales del cuerpo. Como les dije, hay un valor normal de presión arterial, hay un valor normal de temperatura, hay un valor normal de tensión arterial, de pulso y de respiración, de acidez, de todo hay un valor normal. Entonces, este centro de control se encarga de eso, de que la información que le manda el receptor esté dentro de esos valores. Y si está dentro de esos valores, entonces el cerebro no hace nada. ¿Por qué? Porque está en equilibrio, o sea, estamos en homeostasis. Pero cuando el cerebro detecta que el receptor le está mandando una señal en la cual hay un descenso o hay un aumento de alguno de esos valores normales y que me está provocando que mi cuerpo pierda ese equilibrio normal, o sea, que pierda la salud, entonces es cuando entra el cerebro y manda ya una información. ¿En forma de qué? Manda señales ya sea de tipo eléctricas o de tipo químicas. Cuando hablo de tipo eléctrica es cuando manda información a través de sus nervios. Cuando hablo de forma química es cuando manda la información a través de neurotransmisores, o sea, a nivel hormonal. ¿Y de qué forma manda el cerebro su respuesta? En forma de una vía que se llama eferente. Cuando la información va para el cerebro se llama aferencia. Cuando la información viene del cerebro se convierte en eferencia. Para que no confundan la aferencia con la eferencia, recuerden que eferencia viene de efecto. El efecto que yo he logrado con la aferencia. Porque muchas veces en el examen se confunden qué es aferencia y qué es eferencia, porque pareciera que es lo mismo. Pero no, para que no se confundan, la aferencia es lo que va para el cerebro. Y la eferencia, relaciónenme como efecto, el efecto que voy a lograr. Entonces, eferencia, efecto, o sea, la respuesta que logré yo con la información que llegó. Entonces, aferencia y eferencia de efecto. O sea, la respuesta que manda mi cerebro para el estímulo que recibí. Y la última es el efector, o sea, ¿a dónde va a llegar esa eferencia? ¿A dónde va a llegar esa información que me está diciendo el cerebro? Entonces, el ejemplo más fácil es ese. Yo tengo la mano en una plancha y mi receptor detecta que está una superficie caliente. Entonces, esa información me llega al cerebro y le dice a mi mano que retire yo la mano porque si no me voy a provocar una quemadura. Entonces, el cerebro mandó una eferencia, ¿a dónde? A mi sistema muscular de el brazo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Contraer esos músculos del brazo para que yo pueda retirar la mano de la fuente de calor. Entonces, eso es el efector. El músculo o el órgano donde llega la información del cerebro para que se realice una acción. Eso es el efector. Y literalmente dice,
Es la estructura del cuerpo que recibe las señales eferentes, o sea, el efecto del centro de control o regulador que provoca una respuesta o efecto que modifica la condición controlada. Casi todos los órganos o tejidos del cuerpo pueden funcionar como efectores. Claro, si tenemos sed, si tenemos hambre, si queremos mover un brazo, si queremos movernos de un lado a otro, eso está generando una respuesta para mantener nuestro medio interno. ¿Se comprendieron los tres elementos principales del sistema de retroalimentación? ¿Estamos bien? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, Doc. Sí, Vale. todo. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá entonces y en la próxima clase vamos a hablar de los procesos de retroalimentación positiva, retroalimentación negativa, que es como nuestro organismo se encarga de mantener esa homeostasis. Ahorita solo estamos viendo los elementos, pero esto sirve para poder integrar lo que vamos a ver a continuación en la próxima clase. Entonces nos quedamos hasta acá y pues nos vemos el jueves, ¿verdad? Con ustedes.